Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en el Diario de un Masón Puertorriqueño. En el día de hoy, nuestro querido hermano Israel Bautista Cordero, de la respetable logia Discípulos de Irán, tiene una disertación bien bonita que espero que la disfruten. No se me puede olvidar pedirte que te suscribas al canal, que le des un like, que toques la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y que comentes. Ahora sí, adelante Israel. Buenas noches, Irán, y gracias a todos los hermanos que nos sintonizan esta noche en Diario de un Masón Puertorriqueño. Como estamos tratando de hacer todas las semanas, estamos en el esfuerzo de crear un video de información o una conversación informal que traiga un tema de discusión que a la vez sea de interés y que cree una conversación en donde haya crecimiento entre los masones. Esta noche quisiéramos tratar el tema de la contribución que hace la masonería al círculo familiar del masón. La experiencia del masón es individual. Cada masón viene a la masonería con unos deseos y la masonería le da unas herramientas para desarrollar unas habilidades y refinar unas virtudes que ya trae el hombre per se. Partiendo de la premisa que la masonería escoge a hombres buenos, hombres de buenas costumbres, hombres honestos, y estos hombres desarrollan en la masonería esas habilidades y esas virtudes que traen. Ciertamente Israel, yo pienso que, bueno, en realidad pienso que cada experiencia es individual, cada masón en su crecimiento tiene su propio libro. Cada cual en su intimidad utiliza las herramientas y el conocimiento que brinda la masonería a través de su instrucción para construirse poco a poco y por defecto que haga crecer su familia, que haga crecer su medio ambiente, que todo el que esté a su alrededor se nutra de todo lo que él aprende, porque en definitiva el masón se debe dejar notar. Bueno, nosotros en este momento pues estamos llevando un mensaje, ¿verdad? Hablado, audiovisualmente, para compartir los pensamientos. Pero cada masón en su individualidad, como individuo, debería entonces mostrar su crecimiento sin tener que decir yo soy, y más bien mostrando cómo todo lo que aprende, cómo aplica todo lo que va aprendiendo día por día y cómo digiere todas las situaciones y las procesa con lo que aprende o ha aprendido en la masonería, ¿verdad? Y cómo se muestra en la sociedad. Entonces así, de esa manera, pues el profano o el hermano que ve su proceder aprende. Es como un método de enseñanza mudo. Simplemente se muestra por sus acciones. Y es como decir, lo conocen por cómo actúa y no por lo que dice. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y hasta el momento esta es mi humilde aportación a tu disertación. En el tema que estamos desarrollando esta noche me gustaría comenzar con la parte de individual y luego colectivo. En la parte individual, el masón entra a la orden y comienza a desarrollarse en un grupo, empieza a tener una interacción con sus hermanos. Y esto le lleva a absorber unas costumbres, absorber unos modos de conducirse, absorber un modo nuevo de relacionarse con sus hermanos. Según crece la hermandad y la camaradería, asimismo va creciendo el conocimiento del masón. Se descubren unas habilidades que no habían y se refinan otras que ya existían. Por eso es que conocemos el crecimiento del masón como el crecimiento de un templo.
de un templo espiritual que se construye con las herramientas de la fe, la esperanza y la caridad. Y ahí comienza el desarrollo del hombre de cuando entra a la masonería a nivel individual. Fíjate, buen detalle. Yo cuando entré a la masonería, yo esperaba muchas cosas que no recibí. Porque obviamente cuando uno llega con unas expectativas y llega con unos pensamientos, debería llegar con un propósito. Y yo pensaba que cuando yo llegara a la masonería, me iban a decir cómo proceder, cómo actuar. Me iban a enseñar a ser masón. Y de repente fue como un choque. Fue un choque y de cierta manera hasta desilusión. En algún momento pensé en no regresar. Pero luego hablando con otros hermanos y abiertamente puedo decir que uno de los hermanos que influyó mucho en no tomar la decisión de desertar de la masonería en mi grado de aprendiz fue el muy querido y respetado hermano Lester Ojeda. Como también otros hermanos de mi taller aportaron bastante. El hermano Miguel Sánchez, Miguel Alvarado, gente muy buena. De otras logias que me apoyaron muchísimo, de la logia de Patria, el hermano Tito, Dani. Váigame, si se me van a quedar muchos hermanos por mencionar, pero si nos pongo a mencionar ahora, no termino. En definitiva, comprendí mediante esos diálogos que tenía con estos hermanos que en la masonería no me iban a decir cómo yo proceder, cómo yo hacerme masón. Todo se resumió en que yo tenía que encontrar la manera con las herramientas, mediante la simbología, mediante las alegorías que muestran esos símbolos. Esa enseñanza iba a ser íntima, individual, como tú mencionas. Para mí fue un proceso de crecimiento bien bonito. Pasé por situaciones un poco fuertes, pero que pues, me enseñaron a aceptar también la voluntad de Dios. Y ese crecimiento sí, fue individual. Fue individual y lo hice en silencio. En ese proceso, el silencio, y el que tenga oídos que oiga, el silencio fue fundamental en mi crecimiento en ese primer proceso durante la masonería y hoy todavía durante la maestría y todas las cosas que envuelven, ¿verdad? En diferentes grados y procesos y actividades de la masonería. El silencio ha sido fundamental en mi construcción. Vuelvo y repito, el que tenga oído, que oiga. El silencio fue fundamental en esa parte de la construcción como hombre libre de buenas costumbres. Me ayudó a mejorar muchísimo. Y concuerdo contigo. Esa parte de la fe, la esperanza y la caridad. La fe pudiera ser quebrantable. La esperanza se pudiera perder. Pero la caridad, Israel, la caridad es ese sentimiento de dar de lo que se tiene y no de lo que le sobra. Ese sentimiento de aportar, de dar algo, de ayudar sin esperar nada a cambio. Es una gestión que llena profundamente al ser humano y cuando es genuina ni se pierde, ni se quebranta, ni se tambalea. Para mí de esas tres que mencionan, la caridad es la más importante. Sería un pilar, un estandarte fuerte en la construcción y el proceder no solamente del masón, sino de cualquier individuo. Luego del cambio o la transformación individual, obviamente donde quiera que se enciende una luz va a haber claridad.
Cuando el masón comienza a desarrollarse y se empieza a notar el avance espiritual y fraternal que ha adquirido por estar con gente que piensan y actúan de la misma manera, esto se va a reflejar en su exterior. Primeramente lo van a notar las personas de su círculo inmediato. Tiene que haber un cambio. No puede haber cambio si no hay modificación de conducta. ¿Qué sucede? En este caso, las esposas, los hermanos, los hijos comienzan a notar ese cambio en el maestro masón, en el hombre que se relaciona de una manera diferente ahora, que proyecta de una manera diferente. Y esto no es casualidad, ni es un regalo, es un trabajo y es esfuerzo. Cuando el hermano masón se desarrolla a nivel espiritual y, como dije antes, construye un templo, pues ¿para qué sirve un templo? Si no es para guardar tesoros, cosas de valor. Y el masón desarrolla una caja de herramientas. Y en estas cajas de herramientas está el esperar su turno, el comprender las diferencias, en aprender a estar en desacuerdo con respeto. Cuando él lleva estas cosas al matrimonio o a los hermanos o la relación de padres y madres de una manera diferente, si antes lo hacía, ahora lo hace mucho mejor, se va a notar. De ahí es que se ve el reflejo de la luz que recibe en la masonería. ¿Qué te parece eso, Irán? ¿Qué comentario te merece? Definitivamente, Israel. Definitivamente esa luz que irradia el maestro masón, que ha aprovechado el tiempo y se ha construido de una manera para ayudar, para que tenga la intención, ¿verdad? De llevar ese legado, de llevar esa luz, esa luz que se puede resumir en paz, tranquilidad, equilibrio, armonía, principalmente en su entorno, como tú dices, en la familia. Yo creo que aquí las mejores personas para dar fe de esto son las parejas. El hermano que tenga pareja, esa persona que convive con el masón es la persona idónea para hablar sobre los cambios y dónde han radicado esos cambios, para bien, porque sé que siempre va a ser para bien. En definitiva, en mi caso, yo creo que sí, aportó bastante en el equilibrio de las emociones. Solía ser una persona no agresiva, pero un poco impulsiva. Y aquí en la masonería aprendí, continúo aprendiendo a controlar esos impulsos que por las razones que sean, muchas veces uno no procesaba en el pasado con esos niveles de tolerancia, de resiliencia, de paciencia. Para mí ha sido una experiencia inigualable, y hago énfasis en mí, ¿verdad? Porque es de quien propiamente pudiera hablar. Cada masón tiene su propia experiencia, pero podríamos incluir a todos en el pensamiento en que sí han habido cambios positivos, y donde primero han tenido que sentir esos cambios han sido la familia, y estoy seguro que todos han sido de manera positiva. No hay duda de que la experiencia es individual. Lo que el masón viene a buscar a la masonería lo va a obtener. Todo o nada, como yo siempre digo. Cuando llega a la masonería, recibe regalos de sus hermanos, de la logia, de la hermandad, y por lo general, ¿qué hace un hombre bueno con los regalos que recibe? Los comparte. Y fíjate que cuando los comparte, el que da, recibe. Si damos incesantemente, recibimos consecuentemente. Lo que me refiero es que si una persona se preocupa solo por dar, eventualmente y como consecuencia va a recibir. Eso es una ley del cosmos que no la puede cambiar nada. Luego de esto,
que es prácticamente lo que podríamos considerar el micro, entonces nos iríamos al macro. Y de eso pues me gustaría que comentaras. Bueno, pues pienso que ese micro que se representaría en lo primero que te rodea, en lo más cerca que tienes como ser humano, que es tu familia, pues sí recibe el insumo, ¿verdad? De toda esa bendición que provee el aprendizaje y la voluntad que tiene el hombre para llevar a cabo, ¿verdad?, todos esos cambios en su proceder y mejorar. Cuando vamos al macro, yo creo que si haces feliz a tu familia, haces feliz al mundo. Lo importante es que tu familia esté bien. De eso no hay duda. Pero si tú eres un hombre bueno con tu familia y tu familia es feliz contigo, es muy poco probable que fuera de tu familia provoques algún tipo de molestia, de incomodidad, ¿verdad? Al contrario, yo creo que lo que se promueve es exactamente lo mismo, porque aquel que ve tu proceder dice, caramba, ¿y cómo Seirán tiene esa familia tan bonita? O que chévere vive Joseirán, esa armonía con su esposa, sus hijas, en su vida cotidiana, el ánimo que siempre tiene, la alegría, ¿cómo lo logra? Pues entonces crea esa suspicacia en las demás personas, en el que tenga interés de cambiar. No tiene que ser como yo, no tiene que ser como tú, no tiene que ser como nadie. Puede escribir su propio libro a raíz de sus propias experiencias, de su propia intención, de querer estar bien. Yo creo que para mí, en esa parte del micro y el macro, es como más breve lo puedo definir y llevar ese mensaje para que otros lo intenten. Pues fíjate, el macro de lo que estamos hablando es muy acertado lo que dices. Es la sociedad. El entorno ya no es el entorno de los padres, de la esposa y los hijos, los padres y los hermanos, sino que ya es el entorno de la comunidad, del lugar de trabajo. Se empieza a notar que el hombre está haciendo unos cambios en su manera de actuar y de hablar que afectan la comunidad. Se convierte o debe convertirse, debe aspirar a convertirse en un pilar de su comunidad. Debe, cuando se le mencione, como me ha pasado a mí, cuando me han dicho, he mencionado que tengo amistades y menciono un nombre, me han dicho, ese caballero es tremenda persona, es muy amable, y yo pues me enorgullezco de llamarlo maestro masón. Te puedo dar otro ejemplo. Tengo un hermano masón que pues no estoy en la libertad de divulgar su nombre, pues porque no lo he consultado con él hacerlo, y porque los masones pues hacen su filantropía y hacen sus buenas obras en el silencio. Este hermano masón está en una posición muy aventajada en una compañía de ciertos tipos de productos y servicios, y él ha creado a su alrededor un entarimado no solo de masones, sino de personas buenas, cooperadoras, que no son masones, pero que él ha considerado y los ha identificado como personas clave para un desarrollo colectivo de calidad. Y este caballero, me consta a mí que constantemente está añadiendo a su círculo personas buenas, personas progresistas, y entre ellos está añadiendo masones. No que los favorece, sino que les ofrece la mejor oportunidad que ellos se puedan ganar. Y tanto como él lo hace en la oscuridad, sin promulgarlo y sin publicarlo, así muchos masones lo hacen. Por eso es que podemos identificar personas en nuestra sociedad que llevan a cabo una filantropía silenciosa porque son masones. La filantropía del masón es muy diferente. Es un reflejo de su sentido de caridad. Cuando digo caridad, no estoy hablando de limosna. Eso no es una limosna. La caridad
es el sentimiento de ser solidario y ayudar de corazón. Y la razón por la que no es una limosna, Irán, es porque es un reflejo de la misericordia del gran arquitecto del universo que se irradia a través de nosotros. Y la misericordia del gran arquitecto del universo se refleja en el hombre con su caridad. Y su caridad es lo que hace la aportación al mundo que lo rodea. Definitivamente concuerdo contigo en todos esos aspectos que mencionas, definitivamente. En este poco espacio hemos podido sintetizar en la aportación que hace la masonería al grupo inmediato del masón y luego al núcleo exterior, y se sigue irradiando. Yo lo asemejo, Irán, como a tirar una piedra en el medio del lago. Eso empieza a crear unas ondas concéntricas que, si el lago no tuviera fin, esas ondas nunca se detendrían de proyectarse. Se continuarían proyectando infinitamente. Si todos los masones continuamos haciendo eso, lo cual es contagioso, y contagiamos a todo el mundo, sea masón o no sea masón, entonces tendremos la certeza y la gran satisfacción de que la masonería está cumpliendo con su cometido, tal y como lo dice nuestra enseñanza, de crear una logia erigida a la gloria del gran arquitecto del universo, pero para el beneficio de la humanidad. Te quiero agradecer encarecidamente que me hayas invitado, y espero que tengamos la oportunidad de dirigirnos a nuestros amigos y a nuestros hermanos en otra ocasión futura para traer otro tema del que podamos nutrirnos todos y hagamos una aportación al acervo de conocimiento y sigamos compartiendo la luz. No hay otra cosa. Hasta entonces, muchas gracias y mil bendiciones para todos. Que el gran arquitecto del universo tenga misericordia de ustedes. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Israel, por siempre estar tan dispuesto a compartir tu luz con todos nosotros, con todos los hermanos. No resta más que desearte lo mejor, agradecerte encarecidamente por tu disposición siempre, a nuestros hermanos por apoyarnos en este proyecto y dejarles saber que este canal es de todos nosotros, que esto no es mío solamente. Aquí todos pueden poner su granito de arena y ayudarnos a esparcir la luz que tanta falta hace allá afuera. Así que no olvides suscribirte al canal, darle like, tocar la campanita para que recibas todas las notificaciones, y muy importante que comentes. Vamos a compartir las opiniones, que de eso todos nos nutrimos y todos crecemos. Hasta la próxima.